Bien, damos la bienvenida a don Manuel Morilla Jaén y don Juan Bueno Jiménez, presidente y vicepresidente de la Sociedad Pedagógica Tartesos. Cuando estén dispuestos tienen la palabra. Buenos días, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. Para la Sociedad Pedagógica Tartesos es un honor haber sido invitada de nuevo a este Parlamento para comparecer y dar su opinión, esta vez en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación, por lo que agradecemos la invitación recibida de la presidencia de esta comisión. En primer lugar, deseo presentarles brevemente nuestra sociedad. Somos una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de asociaciones de Andalucía. También estamos inscritos en el censo de entidades colaboradoras de la educación de la Consejería de la Junta. Para la consecución de nuestros fines, que detallamos ahora más adelante, disponemos de un laboratorio de ideas en el que existen diferentes grupos de trabajo, también como este, en los que se integran los socios en función de sus intereses, de su formación, y que en la actualidad abarca diversos campos que van desde el coronavirus, que está ahora omnipresente, hasta los eméritos, pasando por lo de política educativa, perfil profesional docente, altas capacidades intelectuales, educación permanente. Colaboramos también habitualmente con otras entidades relacionadas con la educación. Por no ser exhaustivo, querría citar, por ejemplo, la Fundación Avanza, que difunde la necesidad de atención de las personas con altas capacidades intelectuales, contribuyendo a la adaptación y mejora del currículum y pensando en la motivación y en la mejora de las habilidades sociales de todos los alumnos. O, por ejemplo, Acción Magistral, que actualmente se llama Educación Conectada, también una fundación financiada por el BBVA y la FAR, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, o la Fundación Cotec, por ejemplo, que está financiada por CaixaBank y Telefónica, en la que también participa la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Y finalmente, lo único que quiero decir es que, a diferencia de otras entidades culturales, deportivas o de otros signos, nosotros no recibimos ningún tipo de financiación pública. Nuestra financiación procede de las cuotas de los socios o bien de las donaciones de empresas o entidades privadas. En segundo lugar, quiero referirme, una vez a la presentación, a lo que yo creo que es más importante de todo lo que voy a decir, que es el pacto por la educación. La educación es un derecho fundamental, eso lo sabemos todos, está recogido en la Constitución, y el ejercicio de este derecho requiere una estabilidad y un planteamiento de objetivos a largo plazo. Por tanto, no debe estar sujeto a los cambios de los partidos políticos en la acción de gobierno, sino ser objeto de un pacto de Estado. Creemos que los partidos políticos en educación deben buscar acuerdos duraderos y dejar de utilizar este tema para la confrontación política. Lamentamos profundamente las ausencias de algunos grupos políticos, no solamente aquí, que son unos los que faltan, sino que en Madrid son otros los que... O sea, quiero decir que, volviendo a lo mismo, a la confrontación política, creo que no merecemos eso. Muchas veces tomamos como ejemplo para seguir a otros países. Por ejemplo, está muy de moda tomar como ejemplo Finlandia. Y, claro, tratamos de emular los éxitos que tienen. Pero para conseguirlo también tenemos que emular las medidas que ponen para conseguirlo. En Finlandia lo tienen muy claro. La educación es una cuestión de Estado. En una economía cada vez más basada en el conocimiento, el desarrollo del sector educativo se ha convertido en una cuestión estratégica de primer nivel. Esta idea de este país es que la educación incrementa las capacidades, las que a su vez aumentan la productividad del trabajo y generan prosperidad para toda la nación. La misión de la educación es acrecentar el capital intelectual de la nación. En cuanto al desarrollo de las competencias exclusivas en nuestra comunidad autónoma, también es necesario un pacto de educación. Por eso nos felicitamos de estar aquí hoy y de que exista este grupo de trabajo. Esperamos que todos los grupos políticos presentes en el Parlamento tengan la suficiente altura de mira para buscar los acuerdos necesarios.
El hecho de que las competencias exclusivas en educación hayan sido transferidas a las comunidades autónomas no debería suponer una pérdida de derechos y oportunidades de los ciudadanos, según su lugar de residencia o un tratamiento desigual ante la ley, porque eso atenta contra la propia Constitución. El primero, una financiación suficiente, que aunque no siempre garantiza el éxito, sin ella se asegura el fracaso. Esta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos debe venir a ofrecer una verdadera equidad a todos los niños y niñas andaluces. Por ello, proponemos incrementar la inversión en educación hasta alcanzar con decisión al menos el 5% del Producto Interior Bruto, que se prioricen las inversiones, en primer lugar para resolver nuestros déficits educativos y en segundo lugar para que nos permita educar para la sociedad del conocimiento, sin desviarnos de los objetivos de equidad y de atención a la diversidad. Y segundo, para reducir el fracaso y el abandono escolar del alumnado. Es urgente reforzar, entre otras medidas, el plan de acción tutorial y convertirlo en individualizado. Para poder llevar a cabo una educación más personalizada es necesario aplicar, desde nuestro punto de vista, las siguientes medidas. La ya dicha tantas veces de la bajada de ratio, desde la educación infantil hasta la posobligatoria, que no debería ser más de 20 alumnos, aprovechando que esa es la cifra que se ha puesto, pero manteniéndola en el tiempo, no solamente durante la duración de la pandemia, pero en las escuelas de educación infantil, los módulos profesionales asociados a las competencias y la formación profesional, no debería haber más de 15 alumnos. También otra medida son los orientadores en las plantillas de todos los centros de infantil y primaria. Hay que potenciar la relación permanente entre el centro y los padres a través de medios telemáticos como parte de la acción tutorial. Además, ahora se ha demostrado que es imprescindible. Tenemos que aprovechar los efectos de la pandemia para dotar a los centros de personal sanitario, a semejanza de otros países, como por ejemplo Francia, que no está ahí al lado, y un impulso a la formación profesional. Esto pasa, entre otras medidas, por unificar en un solo organismo la gestión de la formación profesional, porque tenemos una formación profesional reglada y tenemos una formación profesional para el empleo en distintas consejerías y casi sin conexión. Eso es una barbaridad desde nuestro punto de vista. Tenemos que proponer campañas informativas sobre la oferta, sobre las salidas profesionales, sobre el grado de inserción laboral de la formación profesional. Y además incrementar el número de centros que la imparten, potenciando algo casi siempre olvidado, que es la red de los centros de educación permanente de adultos, los CEPER, que están en todos los pueblos. El 27 de agosto, el día que se reunió la ministra con los consejeros de Educación para acordar las propuestas finales para este curso, el New York Times publicaba un artículo demoledor de un español, de David Jiménez, titulado "El país donde las discotecas son más importantes que las escuelas". Creo que el título lo dice todo. Podéis leer el artículo, tenemos el enlace, pero con eso creo que es suficiente. Otro punto que quiero tratar son las competencias de las distintas administraciones. En el sistema andaluz, durante el curso 2019-2020, algo más de 1.800.000 alumnos han estado cursando sus enseñanzas, de los cuales 1.400.000 lo han hecho en la pública y unos 335.000 en la concertada, y en la privada pues solamente el 4%, unos 75.000. Y esto ha sido atendido por 127.000 profesores, 100.000 y pico en la pública y casi 20.000 en la concertada. Aquí partimos de unas condiciones de entorno y de recursos menos favorables que la media española, siendo la segunda región por el PIB por habitante más bajo de España.
y con un mercado de trabajo poco especializado en ocupaciones altamente cualificadas. Un ejemplo claro de este hecho es el coste por alumno en cada comunidad autónoma. País Vasco es la que tiene mayor presupuesto, 7.320 euros por alumno. Esos son datos de 2016. En Andalucía, 4.974. Aquí hay un montón de diferencias. Andalucía figura en el puesto 15 de las 17 autonomías. Solamente están por detrás Castilla-La Mancha, que son 19 euros menos, o sea que prácticamente es lo mismo, y Madrid, que ya eso ya es aparte. En resumen, un centro educativo del País Vasco con 500 alumnos, que sería un tipo medio, un colegio de 2 líneas, en el País Vasco recibe 1.173.000 euros más que un centro andaluz. Repito la cifra por si... 1.173.000 euros más al año. Otro tema de competencia, quería referirme a los ayuntamientos. En los centros educativos de infantil, de primaria y educación especial, las tareas de mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia son competencia municipal. Pero eso no ocurre en los centros de secundaria. Esas competencias municipales se ejercen con mayor o con menor generosidad, dependiendo, sea provocado por la actual pandemia, es necesario replantearse algunos temas concretos. Aunque somos conscientes que no es competencia autonómica, queremos manifestar nuestra preferencia por eliminar la ESO. Volviendo al modelo anterior, no quiero decir volviendo a la EGB, que era de primero a octavo y luego sino atendiendo a lo establecido, porque eso rompería uno de los principios de la Unión Europea, que establece la enseñanza obligatoria hasta los 16. Pero sí que se podría unir la primaria con la ESO, que además se une y se denomina educación básica obligatoria, pues sí, en la misma etapa. Quiero empezar diciendo también en el sistema educativo que la educación es un servicio esencial. Esto parece obvio, pero se cometió un error de bulto en el decreto que estableció el estado de alarma al ordenar cierre de los centros educativos. Se mantuvieron abiertos, aparte de los hospitales y las farmacias, otros establecimientos, como los supermercados, que es lógico, pero también los estancos, las peluquerías, y eso se consideraron servicios esenciales. Se impusieron correspondientes normas de seguridad y suponemos que la decisión de excluir a los centros educativos de las actividades esenciales pues lo tomaría alguna persona que no tiene mucho contacto con el mundo educativo. Y vieron que estos establecimientos eran como un todo, ¿no? O se abre o se cierra. Nosotros creemos que podría haberse implantado una suspensión de las clases. Una suspensión de las clases ordinarias y regulado la asistencia en pequeños grupos o en solitario. El cierre de los centros provocó que el profesorado se quedara en su casa y, por lo tanto, utilizara sus propios medios digitales, al descartarse por el cierre la utilización de los medios que había en el centro. Esta reacción espontánea, voluntaria y generalizada que evitó que el sistema educativo desapareciera, no ha sido suficientemente valorada y mucho menos agradecida, a pesar de que he oído a prácticamente todos los asistentes decirlo en las comparecencias anteriores. Valoramos muy positivamente, aunque haya llegado con décadas de retraso, el anuncio que hizo el consejero el día 5 de agosto con lo del decálogo de la vuelta al colegio segura, de dotar de un ordenador portátil a cada uno de los docentes. Bueno, vale. Más vale tarde que nunca, ¿no? Aunque no se dice nada de la conexión a Internet. Ya tenemos las autopistas en los colegios. La banda ancha está prácticamente implantada. Y ahora vamos a empezar a recibir los vehículos para circular por ellas. Por eso abogamos porque se descarte el cierre de los centros, sin perjuicio de que se dicten normas que regulen su utilización en una situación de seguridad concreta.
porque nada impide que el profesorado siga trabajando en los centros con las medidas de seguridad correspondientes y así no se le obliga a utilizar sus medios personales, su conexión a Internet privada y otra cosa más. El teletrabajo no está regulado para los funcionarios. Y no sé si habréis visto en grupos de WhatsApp que los padres y los alumnos llamaban a los profesores a cualquier hora del día o de la noche. En esta situación se garantiza también que el profesorado cumple con su horario de trabajo y no se ve forzado a ampliarlo contra su voluntad y sin compensación ninguna. Nada impide que grupos reducidos de alumnos puedan asistir a clase presencial, porque si se ha podido sacar un perro a pasear, también se podrá sacar a un niño para llevarlo al colegio, o a 3 o a 4, que son los de la brecha digital, los que no tienen en sus casas, pero estando el maestro en el colegio, como es lógico. Dado que la educación básica es obligatoria y gratuita, hay que considerar que el equipamiento digital es una parte del material escolar, por lo tanto, hay que universalizar su dotación. En el resto de la enseñanza, pues, sistema de becas, ¿no? Y lo dicho anteriormente, hay que aprovechar la red de adultos, por ejemplo, para ofrecerle a las familias una formación que les permita colaborar con el sistema si se produce otra vez la necesidad de utilizar vía telemática. Otro punto, quizás polémico, es que la educación no incluye los servicios sociales o los de guardería. Lo que trajo aparejado el cierre de los centros educativos, para sorpresa de todos, fue el cese de la prestación de los servicios sociales y de la conciliación familiar y laboral, principalmente los de guardería, en el alumnado de infantil y en los primeros cursos de primaria. En estos días de vuelta al cole han ocupado las portadas de los medios de comunicación. El interés es muy grande, pero nos tememos que radica más en la salud del alumnado o en la conciliación familiar y laboral que estrictamente en la educación. La obligada colaboración de los padres y madres y resto de familiares durante el tiempo de confinamiento, sobre todo los primeros niveles, también ha aflorado situaciones que han dificultado enormemente el desarrollo de la enseñanza presencial. Las familias carentes de formación digital necesaria, a eso me refería antes con los centros de adultos, aunque solo fuera para asistir a una videoconferencia. Familias carentes de equipamiento social y, aunque suene raro, personal docente, que aunque le pueda sorprender a algunos, también puede encontrarse en algunas de las situaciones anteriores, compartiendo recursos el padre que es maestro con los hijos que tiene. La conciliación familiar y laboral y personal, estrictamente, sensu stricto, no es una competencia educativa, ni en la enseñanza presencial ni en la no presencial. La Consejería de Educación, los centros educativos y, sobre todo, las familias deben tener meridianamente clara la diferencia que hay entre educación y guardería. No se trata de tener recogido y cuidado a los niños mientras sus padres trabajan o simplemente descansan de los niños. Y de paso, para que estén entretenidos y no se aburran, pues la Consejería de Educación aprovecha para enseñarles algo, la Consejería de Sanidad aprovecha para vacunarlos, para hacerles reconocimiento, la Consejería de Asuntos Sociales, en fin, no voy a seguir por ahí. Porque para ejercer de cuidadores, pues contratar profesores, claro. Y después de la pandemia vamos camino de quedarnos sin lo uno y sin lo otro. A lo largo de los últimos años se ha ido aumentando el rango de edades escolarizables en aras a favorecer esa conciliación, hasta el punto de que hoy en día se puede escolarizar al alumnado prácticamente desde que nace. Por otra parte, en la actualidad muchos alumnos viven en los centros, vuelven a su casa a cenar y a dormir. La escuela no puede ser el único sustento y apoyo de la conciliación familiar. Es necesario la concurrencia solidaria de toda la sociedad y sus instituciones, y también una clara distinción presupuestaria entre lo que es educación y lo que es conciliación. Porque aunque evidentemente no estamos en contra de la conciliación, sí que estamos en contra de que se mezcle todo y todo aparezca como educación, cuando lo que se están haciendo también son servicios sociales. Por ejemplo, las actividades realizadas en el aula matinal, los comedores escolares, deberían estar organizadas, gestionadas, financiadas por la Consejería competente de trabajo o cualquiera que sea, sin perjuicio de que se utilicen los locales y las instalaciones de los centros educativos para llevarla a cabo,
pero no recargando la burocracia de los equipos directivos, sino que se encargue de hacerlo la consejería correspondiente. Perdón que he pasado 2 horas. Ahora, bien. Voy a hacer un pespunteo a lo que ha dicho mi compañero presidente Manuel Morilla. Me uno, por supuesto, a la gratitud a este Parlamento y sobre todo a quien nos ha convocado. Y ya digo, tengo mucho material preparado, un poco al unísono lo hemos trabajado, pero también hemos ido quizás complementando unos con otros algunas ideas que se han quedado sueltas. Así que creo que para no dilatar mucho en el tiempo voy a ir intentando no leer excesivamente mis notas, aunque si se quiere profundizar obviamente tenemos el documento y también tenemos a las personas ahora aquí para desentrañar cualquier duda. Hace ya algunos años asistí por Asadipre también a un par de comparecencias en esta misma sala. Una era con María del Mar Moreno como consejera, hablando de la convergencia con Europa, y otra era hablando de la formación permanente del profesorado. Ni convergimos demasiado ni nos formamos lo suficiente. Entonces, espero que ahora, vaya la tercera la vencida. Dividiré la presentación básicamente en un somero análisis de la cruda realidad que tenemos y, posteriormente, lo que vamos a hacer va a ser quizás entrar en algún detalle de las propuestas que hacemos. Insisto en la elocuente falta de un partido mayoritario en Andalucía. Creo que eso hay que dejarlo muy claro y muy claro ante los registros de este Parlamento. Vemos algunos sectores instalados claramente en la agitación, que parecen no ser conscientes de la erosión que está sufriendo la escuela pública y de la sociedad en general. En lugar de buscar, se refiere a un artículo del fin de semana, que en lugar de buscar consenso, la educación se utiliza como un buen campo de batalla para confrontar ideología. Un profesor de la Pompeu Fabra, José Montano. El inicio de este curso escolar no está siendo un acierto de previsión ni de comunicación diáfana. A pesar de los enormes esfuerzos que está haciendo esta región, como Andalucía, en fin, está haciendo un enorme esfuerzo y ofrece y también demanda, los frutos en mano abierta para la mayor autonomía y flexibilidad curricular aparecieron el jueves pasado, cuando esto realmente se debía de haber sabido mucho antes. Cuando muchos equipos directivos, tras meses de trabajo, sin apenas descanso, habían dado ya paso en una organización completamente distinta. La normativa ha ceñido excesivamente la autonomía de las direcciones escolares, que han sido las que han mantenido la llama educativa y la escuela abierta desde el día 18 de mayo. Si se le hubiera dado absolutamente toda esta manga ancha ahora, que se le ha dado prácticamente, y la inspección está completamente de acuerdo porque estamos en las manos de las direcciones escolares, otro gallo no hubiera cantado y seguramente hubiéramos puesto a trabajar quizás de otra manera al profesorado, obviamente preocupados por la salud. La mayor desazón y desamparo de una maestra, de una directora o de una madre es decir que todo está igual que antes. Bien es cierto que algunos centros han conseguido dar una sensación bien distinta de preparación comunitaria y educativa. Ante el desatino, la previsión de muchos equipos directivos, profesorado y comunidades, la verdad es que conmueve. A mí me conmueve. La organización de maestros y profesores ante la imprecisión de nuestra Administración educativa, que parecía no tomar las riendas de sus legítimas atribuciones, sino que reaccionaba a remolque de los acontecimientos, ha hecho que, de nuevo, la dirección de los centros escolares actualicen documentos y organización, sumiendo en un notable grado de confusión a quienes, de poner en marcha en apenas una semana a comienzo de curso, ya de por sí desquiciados. ¿Cuántos centros andaluces están hoy mismo trabajando en medidas de flexibilización curricular y organizativas contempladas en la circular de hace apenas unos cuantos días? ¿Se puede ahora retocar a esta altura horario, organizaciones de ámbitos, considerar la docencia semipresencial o telemática? Bien, es cierto que lo sabíamos con antelación, pero quizás no se haya hecho esperando que todo esto fuera más fácil. Y la verdad es que somos bastante negativos, nos apesadumbra quizás ver las estadísticas y las proyecciones que se hacen de cómo puede evolucionar esto.
Con el trabajo de los equipos directivos puesto en Almoneda, una vez más, la incertidumbre de que puedan haber más cambios en un futuro inmediato se abre paso al desconcierto y al desánimo. La angustia de comprobar que la realidad tiene un complicado ajuste con los discursos oficiales que se vuelcan en guías, circulares, instrucciones e instituciones. Algunos ejemplos literales de los foros de directores. Abro comillas. Yo tengo el horario parado desde ayer. Es imposible, esto fue del viernes, es imposible saber qué pasará mañana, nos dijo el viernes una jefa de estudio. Han sido constantes cambios de normativa, nos dice otro director, en la temática, contradicción e incertidumbre. Veo excesivo cambiar el modelo oficial homologado del protocolo COVID de inspección por el curso. Ya estamos suficientemente desbordados. Esta mañana mismo me decía una directora esa, Juan, ¿qué pasa? Yo trabajo en un CEP, un centro de profesores. Somos la base para distribuir el hidrogel y las mascarillas. Y me pedían, ya me han pedido bastantes directores que, por favor, ¿qué pasa? Estamos desbordados, nadie puede hacer. Yo voy a hacer lo que pueda y esté en mis manos desde luego. Pero quizás no sea la misión de una asesoría o de un asesor de formación, sino que sea más bien planificar un poco las necesidades formativas y de desarrollo profesional del profesorado. Otro nos decía, lo siento, pero llevo todo el verano trabajando en el protocolo que la Consejería nos hizo a través de Seneca en julio. Estamos a día 5 de septiembre, el día 10 abre el centro escolar, del cual soy directora, tengo 1000 cosas que preparar, instrucciones de última hora que se salen a las 9 de la noche todos los días que me obligan a hacer continuos cambios. Padres que tranquilizar, compañeros que animar. Tengo además que hacer de taxista e ir a buscar los materiales de protección en mi centro, los CEP, porque la delegación no ha tenido la decencia de mandarlo al colegio. Y, por cierto, también tengo una familia a la que atender. 2 hijos de edad escolar que llevan una semana pidiéndome que vayamos a buscar los materiales para empezar el colegio. Y todavía no he tenido ni tiempo, los veo solo por la noche. Ante eso, ¿qué proponer? Directamente la profesionalización de la función directiva y una red que permita una comunicación fluida y eficaz en horizontal entre ellos y que la Administración pueda tener ese vínculo con una serie de profesores, como existe, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña hace años. Se gestaron unas redes. Y, bueno, lo dijimos aquí cuando tuve ocasión de venir otra vez. Hablamos de la profesionalización de la dirección y hablamos de que en Cataluña el tripartito había dispuesto la posibilidad de recoger plantillas con un perfil profesional determinado a instancias de las direcciones escolares, evaluarlas convenientemente y evaluarlas con un sistema de indicadores claros de evaluación profesional y procurarse una plantilla a fin que procurara hacer una transformación real, la que siempre se necesita en Andalucía y nunca llega. Entonces, esta red que proponemos sería una red de talento y de capital profesional de las direcciones escolares que creemos que son la auténtica palanca del cambio. Ya lo dijeron aquí Javares, antiguo compañero mío, y creo que Sebastián Monge también estuvo por aquí. Una red que podría consolidarse con una estructura regional, pero que empezaría con prototipos, como todo, con un pensamiento de diseño en los distintos CEO zonas andaluzas. Prototipemos, no hagamos políticas de Adanes, creando el nuevo mundo. Hagamos políticas incrementalistas, de exploradoras, van explorando, van haciendo pequeños cambios, vamos mejorando poquito a poco. Prototipemos, lo hemos hecho en Málaga con las cuestiones del debate. Ha estado aquí Daniel Quijano, aquí antes, viejo conocido y el líder de la deliberación, de la oratoria, de la proyección de todo esto. Lo hemos prototipado, ha funcionado, lo hemos tendido a la Junta de Andalucía, sin problema. Bien, mucha comunicación está siendo fuera de los cauces de la Consejería y esto facilita mucha formación de directores. Lo que está es desazonándolo absolutamente, generando porque no han descansado las criaturas. Si es que una directora y un director tiene que irse a descansar unos días y relajarse a un balneario, lo que sea, anotar pequeñas notas en su diario y volver con ganas porque tiene una misión que cumplir importantísima. Pues bueno, esa mala comunicación está siendo fuera de los cauces de la Consejería, que no sé si se enterará. Yo procuro que se entere en mi ámbito de redes sociales. Facilitaría los flujos informativos, tanto horizontales como verticales. El diálogo directo podría acabar con el obstruccionismo y los malos entendidos y es una medida asequible que cuesta poco. Con una Moodle se puede hacer y un personal de libre disposición, como se le llame, en fin, que tenga un poco de contacto con toda esta gente. No quiero extenderme mucho, pero yo creo que hay razones para el desánimo. Pero también, y lo creo firmemente, hay una voluntad por superar las dificultades, apretando los dientes con la rabia y con la idea que decía Machado. Aquí no hay otra cosa. Apretar los dientes con la rabia y con la idea. Y eso lo van a volver a hacer nuestro equipo directivo y nuestros docentes de aula. Aunque en ocasiones los avances en la ciencia han sido aleatorios, involuntarios o persiguiendo la destrucción del otro,
No es menos cierto que el auge de las sociedades, los avances de la ciencia, el progreso de la educación, la riqueza y el bienestar de las naciones se ha producido porque grupos como ustedes, de personas que observándose unidas, como nosotros, unidas solidariamente por una causa común, eligieron colaborar unos con otros sin tener un fin claro en la mente, sin ni siquiera atisbar el futuro. La escuela se encuentra ahora en una encrucijada. Por eso me parece pertinentísima que estos sean los calendarios en los que esta comisión se esté reunida, porque está sufriendo un estrés nunca visto. Así que mi aplauso a los que habéis ideado, el que sea ahora y no después. No posterguemos más las transformaciones, ahora es el momento. Por ello es preciso ahora más que nunca que los que intervienen en la conversación y en el concurso público de ideas no se levanten de la mesa sin conseguir tenderse la mano. Esa es la clave. Y eso hacerlo con un pensamiento crítico amparado en la mejor evidencia. Cuanto más diferencia ideológica tengamos con el semejante o el que está en la mesa, más imaginación tenemos que poner para conseguir las mejoras. Yo estoy trabajando perfectamente con una persona con la que discuto apasionadamente en redes. Es una persona claramente de un perfil ideológico contrario al mío y trabajo en petit comité por una causa común. ¿Cuál es la causa común? Una salud importante, una salud mental, una salud física y una salud de criterio y de libertad de pensamiento. ¿El premio cuál es? No es la recompensa, como ya sabemos Manuel y yo, del reconocimiento efímero. Nunca lo ha sido. Se trata más bien del presentimiento de que de este modo se contribuye a hacer algo más grande que lo que acontece en nuestras propias vidas. Estamos ya camino del jubilado, disponiendo de tiempo y esfuerzo que dedica a la causa. Y yo, con 56 años, en que la pasión no me falta, y que dicen que es de los jóvenes. Yo, a veces tengo mis dudas, pero hay jóvenes y hay mayores. Algo de un contenido, en fin, es una cuestión de un valor sin retorno que tiene algo que ver con la moral y con las ideas que se abren como un abanico de expresión de diversidad. Todo eso tiene que ver con la causa justa. La recompensa va mucho más allá de las metas generacionales. Ferran Ruiz Tarragó ponía el dedo en la llaga en un artículo reciente. Fue consejero de educación o estuvo en las transformaciones de Cataluña en su momento, en fin, una cabeza privilegiada. Desde la Ilustración en el mundo occidental se ha considerado progreso todo lo que contribuye a mitigar la incertidumbre, penalidades, sufrimiento. El conocimiento, la tecnología, la organización y con la política han sido y son la clave para materializar de manera efectiva la idea de progreso. La pandemia que últimamente nos azota, acabará después de que hayamos sido capaces de poner en juego todo lo necesario, que no es precisamente poco. Bien, en todos aquellos casos que se buscaba la prosperidad, hay un elemento en común, que es la causa justa. En nuestro caso sería una visión específica de la escuela que combata la inequidad, la desigualdad y que devuelva a la institución un estado de cultura, de bienestar, que hoy está un poco ausente en la aula. Cultura es conocimiento poderoso y no es solamente metodologías banales que no han funcionado ni funcionarán y se creen que son modernas y son prácticamente del siglo pasado. Por ejemplo, ahora que se habla tanto de ventilación en la aula, la escuela al aire libre llevan un siglo llevan propiciándose, son un elemento fundamental en todo esto. En fin, no quiero perderme en cuestiones. Una causa justa tiene que ser optimista, inclusiva, tiene que ser al servicio del bien colectivo, resiliente en el tiempo, fuera de los avatares políticos. Por eso, de verdad, enhorabuena, seguimos adelante. Esto es un camino que tiene que estar presente porque lo que se trata es de establecer un diálogo, un discurso en el que desde la izquierda hasta la derecha, hasta el centro-derecha o en la derecha, en fin, me pierdo en ese abanico que nos han sometido, que no tiene nada que ver con la realidad entre nosotros. Así que, por favor, uno de los retos fundamentales, y con esto creo que voy a ir terminando, porque si no se nos va el tiempo, luego ya procuraremos entrar en detalle y podemos sacar alguna ficha que otra, es procurar talento, liderazgo compartido con los demás de una forma generosa y solidaria. A nuestro modo de ver hay que hacerlo mediante el conocimiento diverso que huye de las camarillas endogámicas o del sectarismo ideológico. Eso nos conduce a buen término. La educación necesita convicciones firmes, pero también puntos de encuentro. Hay que recurrir a los más cualificados y competentes de nuestro país. No lo busquemos solamente en Andalucía, sería ser endogámico. Andalucía es, por sí, para España y la humanidad, pero también hay otra gente, hay que mirar, siempre hemos sido abiertos. Hay gente que está haciendo una labor enorme, como puede ser Gregorio Luri, que es una persona del ámbito conservador, quizás, pero una persona plecrada que ha estado... Recuerda que es necesario guardar la distancia social de seguridad. Bien. El uso obligatorio de mascarilla en el interior del edificio. Mantener
Bien, Gracias. voy terminando. La precisión está en el documento, pero él decía que básicamente que vivimos tiempos pedagógicamente extraños e incluso estúpidos. Si estúpido es aquel que carece de una representación crítica de su ignorancia, no se da cuenta que es un ignorante. Nos dice Luri. Bien merece que este título, en fin, que los que se jactan de fomentar el pensamiento crítico mientras se aplica de manera poco crítica a experimentos fracasados. Efectivamente, quizás hemos de reflexionar más sobre aquello que viene fracasando desde hace décadas y que no hemos sabido montarlo. Hoy miramos al futuro con recelo. Si corremos hacia él, lo dice también Luri, es porque no queremos que nos pille el pasado. Estamos siempre lucurando la novedad por la novedad y hay cuestiones que nos pueden servir quizás del pasado. Con esto creo que voy a ir terminando y dejando la palabra a mi compañero, y si luego se quiere profundizar en algún tema, con perfil profesional. La verdad es que el tiempo que tenemos es tan escaso. No vamos a saltar unos temas porque ya lo han tratado con bastante amplitud anteriormente y lo tenemos aquí en el documento que después vamos a dejar, y vamos a incidir en otros temas que pensamos que no se han tratado y que sería conveniente verlos lo más rápidamente posible. Así que el tema de las plantillas de personal, los equipos directivos, los especialistas, los apoyos, el currículum, la inclusión, la digitalización, no nos va a dar tiempo. Es que yo simplemente sin ánimo de cortar la intervención, lo que pasa es que, claro, ya no hemos ido casi a 40 minutos de intervención, entonces es procedente y teniendo en cuenta que tenemos más personas que tienen que participar en este grupo de trabajo y están citadas para una hora en concreto. Lo que usted diga. Con breve, terminen con brevedad, efectivamente, y no habrá un turno de portavoces ni un segundo lo más rápido turno. posible. Y lo que sí les ruego es que las aportaciones que consideren nos las hagan llegar efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Quería referirme muy breve. Brevemente, es que estamos ya en la una. Pero bueno, Termino en 5 minutos o 4. Bien. Quería referirme concretamente a la formación profesional. Entendemos que el escenario que se plantea ahora mismo por parte de la Unión Europea es que en el horizonte 2030, que se está viendo ahora, al menos el 80% de la población tiene que estar en posesión de titulaciones académicas y profesionales postobligatorias. Para Andalucía esto debe ser la puesta en práctica de acciones y estrategias para alcanzar estas tasas. Aplaudimos la iniciativa del Ministerio de Educación en el plan de modernización de la formación profesional, que aboga precisamente por unir lo que antes cité de que estaban separados. Y también no quiero dejar de citar que 700 municipios andaluces, en 500 de ellos lo único que hay es un centro de adultos para cursar enseñanzas de alumnado ya mayor. Y aprovecho para entrar en el otro tema, fracaso y abandono escolar. En el 2019 el abandono escolar sigue estando por encima de la Unión Europea y en Andalucía somos de los peores. Sin embargo, siendo la educación permanente el sistema metodológico de atención más innovador que hay actualmente en Andalucía. Eso se ha visto precisamente en este tiempo de confinamiento. Y para terminar, la educación permanente de las personas adultas es un modelo pionero y único que, la mayoría de la gente ni conoce. Final, 1 minuto. La carrera docente. La carrera docente es el cuento de nunca acabar. O sea, todos los partidos han dicho que vamos a hacer una carrera docente y al final ninguno lo ha llevado a cabo. Nosotros solicitamos algo dentro de la carrera docente que nos parece
que no se ha explicado suficientemente. Nosotros pedimos la creación de la figura del profesorado emérito, también en los demás niveles de enseñanza, porque no tiene por qué existir únicamente en la universidad, en los demás sistemas, que por cierto la universidad no sabemos si es que pertenece o no al sistema educativo, porque ni siquiera está en la Consejería de Educación. Pero bueno, eso es. Muchísimas gracias por todo y estamos a vuestra disposición a lo que nos quieran preguntar. Bien, muchas gracias. Sí que haríamos un turno, si os pido brevedad, y luego pues que ustedes pues también vía correo electrónico o por otros medios pues puedan hacer llegar también su reflexión o su conclusión o su respuesta. Pues muchas gracias. Señora Piñero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes por su intervención. Ha sido una intervención larga, amplia y con muchas notas que no vamos a entrar, evidentemente, por la falta de tiempo. Sí que esto de mirar al exterior creo que hoy se ha dado aquí en todas las intervenciones. O sea, Andalucía parte de un fracaso grandísimo y, por tanto, están todas las personas que han venido, han tenido otro tipo de experiencia con otros sistemas educativos fuera de España y que nos están aportando, a nosotros por lo menos, creo mucho, para ahora poder trabajar sobre todo ello. Y es una realidad que el COVID ha puesto de manifiesto pues, las carencias que tiene el sistema educativo en todas sus vertientes. Comparto quizás esa dualidad que hay entre el servicio social que presta un colegio y el tipo de educación, dónde se está dirigiendo, si es más social que más educativo. Ahí hay que darle una vuelta quizás a todo, porque es verdad que hay una sociedad vulnerable que requiere esas cosas, pero también es cierto que si nos dedicamos al tema social exclusivamente perdemos el motivo, que es a lo que va dirigido la educación, que es a enseñar y a dar una cultura, pues perdemos la raíz. Y es que habría muchas cosas, pero no queda mucho tiempo. Sí, ahora yo también estoy recibiendo muchísimas llamadas de la gente por la imprecisión con que se ha dado la normativa. Sé que la consejería ha trabajado, pero la verdad es que no ha dado seguridad. Y todo el mundo estamos cansados esperando y se ha creado pues como un agobio por parte de directores de centros, padres, en fin. Y comparto eso, comparto que esto debería haber sido más preciso y que debería haberse dado antes, para saber con qué nos estamos enfrentando, con qué se enfrenta el nuevo curso. Sé que me quedan muchas cosas, pero bueno, era repetir un poco y coger ideas sobre el FP, las plantillas y los centros de mayores, que también hay que sacarle más provecho. Yo creo que ya con la documentación que nos mandan podemos sacar algo más. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Señor García, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por venir, por desplazaros y también por la intervención, que creo que han dado algunas claves que tenemos que recoger. Me quedo con la importancia de aumentar la financiación, la bajada de ratio como un elemento imprescindible, el aumento de orientadores y orientadoras, especialmente que estén en los centros de primaria, de educación infantil y primaria. Creo que han hecho un análisis que tenemos que recoger sobre los efectos de esta crisis sanitaria en el sistema educativo, el problema de la brecha digital, el problema de la no regulación del teletrabajo en muchísimos aspectos, pero es que también en la profesión docente. Yo me uno a la planteamiento sobre el caos, la incertidumbre que estamos viviendo, la falta de recursos, la falta de medios, una situación de abandono por parte de la Administración. Parece como que la escuela, los niños van a volver a clase este jueves a pesar de la Administración, cuando la Administración debería ser un apoyo de todo ese de los docentes. Una duda, no sé si van a poder responderla ahora, pero si no, por la comunicación que tengamos. Cuando hablan de la profesionalización de la función directiva, hablamos de... ¿Creen ustedes que hace falta un cuerpo propio como directores? ¿Cuál sería ese método de selección de los directores, de los equipos directivos? ¿Qué tipo de formación podrían tener? Por darle vuelta también a ese tema, me parece esencial, y termino ya,
La cuestión de que los directores puedan recoger de alguna forma plantilla para estabilizar las plantillas en los centros, si no, no se pueden hacer proyectos más allá de poco tiempo, y la importancia también que han destacado de los centros de adultos, los CEPER, los centros de educación permanente, y esa reflexión, esa frase de no hay que ser adanes sino exploradores, ¿no? Intentar por lo menos los cambios, ver qué es lo que funciona y ampliándolo poco a poco. Parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señora Sánchez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenido a la asociación. Gracias por haber venido. Es normal que le falte tiempo para exponer, porque sabemos que tienen muchísimos profesionales que trabajan en muchos grupos, por tanto tendrían mucho que aportar. Deduzco de su explicación que se han centrado en una cosa, se han centrado fundamentalmente en la situación actual, que ha puesto, que ha estresado todo el sistema educativo. Y quiero transmitirle que desde nuestro grupo queremos felicitar a todos los profesionales que ustedes representan, que sabemos de la situación que están viviendo, que son verdaderos héroes en estos meses trabajando para que los centros puedan funcionar y abrir y atender, abrir ya están abiertos, atender al alumnado el día 10 en primaria y el día 15, 16 en secundaria y en formación profesional. Felicítenlo de nuestra parte porque sabemos lo que están padeciendo. Quedamos con el compromiso de seguir estudiando los documentos que nos van a proporcionar, y sí quisiera hacer hincapié, y me ha parecido muy interesante también lo que ha comentado el señor García, la profesionalización de la función directiva y el que puedan recoger también a profesionales en sus centros que estén desarrollando proyectos. Eso es fundamental. Lo hemos visto en comunidades de aprendizaje y ni siquiera es posible, en algunos casos, ni siquiera que permanezcan. Ni siquiera es posible que permanezcan algunas personas del equipo directivo que están haciendo una enorme labor. Hay que trabajar en eso. Es un ejemplo que seguiremos recogiendo todo aquello que ustedes nos aportan. Que no duden, bueno, al menos lo digo desde mi grupo político, que los que estamos aquí tenemos la firme convicción de llegar a esos acuerdos y de trabajar de forma tolerante con los pensamientos de los otros grupos, y por eso estamos aquí, y de recoger el talento, como usted dice en los centros. Nosotros decimos aquí en el Parlamento, el talento de la sociedad civil que está a pie de cañón y que nos va a proporcionar muchas herramientas. Muchísimas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Ruiz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues agradecer la disponibilidad de la Sociedad Pedagógica Tartesos, tanto en este momento para comparecer aquí en este grupo de trabajo, como siempre que nos hemos reunido y hemos mantenido, y han trasladado sus aportaciones a este grupo parlamentario. Y bueno, poner en valor también la labor que realiza todo el profesorado andaluz, parte del cual ustedes representan. Y recojo, me quedo sobre todo con esa idea de petición de que no nos levantemos de esta mesa sin llegar a acuerdos. Tengan garantizado que, al menos de este grupo parlamentario, no nos vamos a levantar sin conseguir acuerdos, y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Y otra idea que trasladaban, que todo cambio debe empezar por un prototipo. De verdad, es una aportación que recogemos y que, bueno, pues plantearemos también a los otros grupos, porque nosotros estamos en esa línea, que cambios que vayamos a poner en marcha, pues a veces hay que probar que funcionen para luego que se vaya extendiendo como esa gota de agua que cae y se va extendiendo por el océano entero. Regañarles porque no nos hayan dejado tiempo para la réplica en las preguntas que queríamos plantear. Yo quería la desventaja de hablar el último en este caso por el tema de la representación, pues que las preguntas se han pisado, pero yo quería incidir en el mismo tema que mis compañeros, ¿no? Esa profesionalización de la función directiva, esa capacidad de elaborar la propia plantilla del centro para establecer un proyecto educativo. Queríamos haber desarrollado eso un poco más, no se puede, pero ustedes pues nos lo trasladarán por otros medios, y sin más pues agradecer de nuevo sus aportaciones. Gracias, presidente. Sí. La respuesta de la pregunta de los equipos de los directores. Brevemente, sí. Sí, es solamente responder, porque veo que es prácticamente para todos. La dirección escolar en España es que carece de perfil profesional. Entonces nosotros no nos estamos planteando un cuerpo como antiguamente existió, sino que nos lo planteamos dentro de lo que es la carrera docente. Pero con un perfil profesional propio, lo mismo que tiene el secretario, lo mismo que tiene el jefe de estudio, tienen un perfil profesional propio. Desempeñar estas tareas provisionalmente, pues no es precisamente la mejor manera de que la persona se sienta director o jefe de estudio o lo que sea.
que darle una estabilidad que se la daría esa carrera docente, por ejemplo. Y tampoco debería considerarse el director como un cargo político. El director no es un cargo político, es un perfil profesional. Entonces, no tiene que estar elegidos son ustedes, señorías, los diputados, pero el director de un colegio, ¿por qué tiene que ser elegido? Además, cada 4 años. O sea, quiero decir que hay un traspase de la manera de actuar de un parlamento, por ejemplo, a un centro educativo. Sin embargo, el director requiere una formación específica, necesita competencias de liderazgo educativo, de planificación y gestión, de relación pública, de formación jurídica. Eso requiere una formación que requiere un máster, digamos, por lo menos, ¿no? Tanto la dirección, digo, como la jefatura de estudio, la vicedirección, la secretaría. Son promotores de la innovación y el cambio educativo y constituyen un colectivo profesional sobre el que merece la pena profundizar teniendo en cuenta el alto grado de impacto que tiene en la vida de los colegios. Y ya, no digo más. Muy bien, muchas gracias por todo. Gracias, señor Mirilla, gracias, señor Bueno, por su participación en este grupo de trabajo y, por supuesto, por las enriquecedoras aportaciones que estoy seguro de que completarán también a los distintos grupos. Muchas gracias. Esto se lo damos, ¿a quién? ¿A usted? ¿A quién se lo damos? ¿Allí? Bien, nos vamos entonces.